Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la sexta lección de este tercer trimestre, titulada Todo el mundo lo está haciendo. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Hechos capítulo 5 versículo 29. Dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La presión del grupo es inevitable. No importa quiénes sean las personas con quienes te relaciones, tú serás influenciado para que te comportes de cierta manera a fin de ser totalmente aceptado por el grupo. El desafío será descubrir lo que tú quieres de la vida y después encontrar personas que tengan objetivos semejantes a los tuyos. Esta es la razón por la que Dios estableció la iglesia. Los primeros cristianos, inmediatamente después del sacrificio de Cristo, y aún los cristianos de la Reforma, encontraron mucho consuelo en la convivencia con la iglesia. Los compañeros de la fe se sentían valerosos y se fortalecían durante los periodos de prueba. En realidad, Dios nos creó con la necesidad de compañerismo. Adán no estaba completamente feliz solito. En el momento en que Dios creó a Eva, Adán se sintió completo. Fuimos creados con la necesidad de relacionarnos con otros seres humanos. A pesar de que corremos el riesgo de que esta necesidad de compañerismo se convierta en nuestra debilidad al relacionarnos con las personas equivocadas, también puede ser nuestra fortaleza cuando acudimos a la iglesia de Dios. Dios nos dio su iglesia, sin embargo, Él también nos dio una mente inteligente y espera que lo usemos para su gloria. La presión social. ¿La has enfrentado alguna vez? Los apóstoles pasaron por situaciones difíciles y tuvieron que hacer sus elecciones, obedecer a Dios o a los hombres. Lee en tu Biblia las experiencias descritas en Hechos capítulo 5, versículos del 25 al 42, para comprender mejor la lección de esta semana. El texto clave esta semana se encuentra en Hechos capítulo 5 versículo 29. Allí Pedro y los apóstoles declararon que no harían otra cosa que obedecer a Dios sin importar las consecuencias. Pero, ¿cuál era la razón para actuar tan valerosamente? Habían recibido la orden de Jesús en la gran comisión y la exhortación a ser testigos de él, y más tarde el mandato explícito del ángel. Jesús había establecido el principio de que se debía obedecer a César y a Dios. Se debía obedecer a César en lo que se refiere a las leyes de derecho común, y a Dios en lo que a él le corresponde. Pero el cristiano no puede servir a dos señores. Como hay solo un Señor a quien se debe rendir por sobre todo la lealtad máxima, ese Señor debe ser Dios. Pedro presenta con toda claridad este principio básico. Los dirigentes del Sanedrín no se habían dignado mencionar el nombre de Jesús, por lo tanto, Pedro tampoco anuncia los nombres de los dirigentes en la declaración de este principio. Sencillamente dice hombres de autoridad, como aquellos delante de los cuales se hallaba. Considera a los miembros del Sanedrín como hombres que una vez fueron instrumentos de Dios, pero que ahora han perdido de vista su deber para con Dios. Los reformadores tenían el mismo valor de los apóstoles y no estaban dispuestos a desviarse ni un centímetro del deber de exaltar la palabra de Dios. ¿Sabes qué es la dieta de Worms? Fue una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico llevada a cabo en Worms. Es considerada como el evento central que marcó la aparición de Lutero como reformista cristiano, que actuó al margen de la autoridad de la Iglesia y estableció la base central de la Reforma protestante en Europa. Al participar de la dieta de Worms, Lutero hizo la siguiente declaración: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No soy capaz ni estoy dispuesto a retractarme, pues no es seguro ni correcto actuar contra mi propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Estas son las palabras nobles que ilustran un principio noble y revelan una elevada experiencia para ser imitada. Y aquí es donde surge la pregunta de esta semana: ¿a quién realmente estamos obedeciendo en nuestro diario vivir? Ahora entremos al espacio de los datos curiosos de la lección número 6, para ver si lo sabías o no. Número 1. El nombre de Iglesia Protestante surgió con la protesta que los príncipes cristianos de Alemania hicieron en la Dieta de Spira, en 1529. El coraje y la firmeza de estos hombres se vieron reflejados en la libertad de conciencia de las generaciones siguientes. Número 2. La propuesta de Roma era que solamente los príncipes luteranos y sus súbditos tuvieran la libertad de ejercer la religión basada en la Biblia. Ellos no la aceptaron y lucharon valerosamente para que todos los cristianos pudieran ser beneficiados. Este fue un ejemplo práctico de Hechos 5:29. Número 3.
Lutero es el autor del himno Castillo Fuerte. En muchas ocasiones este himno animó el corazón pesaroso de los cristianos que defendían la libertad de conciencia religiosa. Número 4. La luz de la verdad brilló en Francia por medio de un profesor de la Universidad de París llamado Lefebvre. Al investigar en la literatura antigua, él tuvo contacto con la Biblia. Se sintió tan impresionado por lo que había leído allí que dejó de lado su investigación y comenzó a dedicarse al estudio de la palabra de Dios. Él fue quien tradujo el Nuevo Testamento al francés. Número 5. Calvino decidió estudiar la Biblia después de haber sido testigo de la manera firme y serena en la que un joven cristiano había enfrentado la muerte. Allí él encontró a Cristo y decidió dedicar su vida a la predicación del Evangelio. Fue uno de los reformadores más importantes. Trabajó durante casi 30 años en Ginebra, Suiza, ayudando a diseminar la reforma por toda Europa. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Mateo capítulo 12 versículos 49 y 50. Ben Carson es un famoso médico adventista conocido por muchas operaciones que despertaron el interés del periodismo. Se hizo famoso como un cirujano sumamente habilidoso. Sin embargo, si lo hubieses conocido de pequeño, no habrías pensado que de grande llegaría a ser alguien tan destacado. La madre de Ben, Sonia, dejó la escuela en 3er grado, se casó a los 13 años con un ministro mucho mayor que ella y se divorció 8 años después, con 2 niños para criar. Tenía 2 o 3 empleos al mismo tiempo para llegar a fin de mes, pero aún así, la familia de Ben vivía en la pobreza extrema. Ben nunca fue bueno en la escuela, era el último de la clase, se las agarraban con él y debido a las intimidaciones desarrolló un temperamento terrible. Y entonces, ¿quién lo enderezó? Su mamá. Comenzó a esperar cosas de él que ningún otro esperaba. Hizo que limitara sus horarios para mirar televisión y que terminara su tarea antes de salir a jugar, aunque ella casi no podía leer los deberes que su hijo había escrito. Ben dijo: «Fue en ese momento cuando me di cuenta que no era un tonto». Ben siguió adelante hasta convertirse en un renombrado cirujano a nivel mundial. Fue el primero en separar a gemelos siameses unidos por la parte posterior de la cabeza en 1987. Además, fue el primero en insertar una derivación intrauterina para un gemelo hidrocefálico, una cirugía cerebral que realizó en un bebé que aún estaba en el vientre de su madre. El doctor Ben Carson ciertamente llegó a ser alguien. El cambio en la vida de Ben se debió a que su madre creía en él. No permitió que los chicos de la escuela tuviesen la última palabra en su vida. Ellos decían que él era un perdedor. Su madre decía todo lo contrario. Al pasar menos tiempo con esos muchachos y más tiempo estudiando y escuchando las cosas positivas que su madre tenía para decirle, Ben dejó de ser el último niño de la clase y comenzó a ser el futuro neurocirujano. ¿Ves? Por eso siempre es importante saber con quién pasas el tiempo. Siempre pensamos en la presión del grupo como algo negativo. A los adolescentes generalmente les gusta usar la frase «todo el mundo lo está haciendo» a fin de justificar determinadas actitudes. La presión del grupo es vista como una de las principales razones que movilizan a los jóvenes de hoy para comenzar a beber bebidas alcohólicas, a fumar y a usar drogas. Sin embargo, rara vez analizamos el lado positivo de la presión del grupo. La presión del grupo será algo siempre presente en la vida de cualquier individuo, nunca cesará. Sin embargo, al decidir qué es lo que queremos de la vida, todo resultará más fácil. Cuando nos relacionamos con las personas que desean las mismas cosas, nos sentimos incentivados para alcanzar nuestros objetivos. Este fue el caso de los discípulos y de los valerosos reformadores. El grupo con el cual ellos se habían asociado tuvo un efecto positivo en su vida. ¿Y tú? ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida? Si quieres comenzar a relacionarte con personas que estudian, terminarás estudiando más y mejorando tus notas. Si te relacionas con personas que aman a Dios, buscarás conocerlo mejor y te acercarás cada día más a Él. Siendo que la presión del grupo puede ejercer tanto resultados positivos como negativos, ¿en qué tipo de persona sueñas en convertirte? Debes saber que Dios te ha creado con un enorme potencial. Sin embargo, las personas con las que decidas convivir y los grupos de los que aceptes participar ciertamente afectarán lo que te irás a convertir. Reflexiona sobre las siguientes cuestiones. ¿Con quién decides pasar más tiempo? ¿Has ejercido una presión positiva sobre las personas con las que estás conviviendo? Pide en oración a Dios que te ayude a elegir correctamente a las personas que te rodean, para que te influencien de la mejor manera en tu vida.
Elena de White nos cuenta las historias de los reformadores protestantes que lucharon contra la Iglesia Católica. Lee los capítulos 11 y 12 del libro El conflicto de los siglos o Los rescatados en su versión más actual. Si deseas seguir estudiando junto a nosotros la serie Probado por el Fuego, déjanos tu like, suscríbete y comparte este video. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!